Dice que la apagó. Ingenieros, antes de empezar, quiero recordarles que ya les envié a su correo estos 4 archivos, lo que se llama P2009, 2013, 2015 y un archivo monos.prn. Los 3 primeros archivos son simplemente plantillas en las que ya van grabados, o al iniciar cada proyecto, ustedes tienen que cargar como insumo del proyecto. ¿Qué tiene esas plantillas? Tiene una cantidad de estilos ya definidos para la presentación de planos y para la presentación de la información de cualquier proyecto de vías que ustedes presenten en Colombia. Instituto Nacional de Vías, o una gobernación, o el IDU, o una alcaldía, etc. Ahí están entonces el 2009, para los que no puedan instalar en sus computadores el software 2015, o 2016 que ya está listo, porque de pronto las máquinas no pueden funcionar. Entonces ahí tendrían la opción de trabajar con el 2009, 2010, 11, 12, 13, 14 y 15, todas las versiones que quieran, incluso la 2016. Monos es simplemente un archivo ASCII, ahí lo acabo de abrir, que tiene en su primera columna en consecutivo la numeración de los puntos, de los detalles del levantamiento topográfico. En la segunda columna el norte, la tercera este, la cuarta la Z, la altura, y en la quinta columna tiene la descripción del punto: lindero, eje lindero, N, un punto de nivel, etc. A, B, allá al final, árbol del bosque, etc. Esto es lo que nos entregan los topógrafos. Nos entregan una nube de puntos o un archivo ASCII, pero vale la pena visualizarlo y consultarle al topógrafo cómo viene la información, porque esta información hubiera podido venir número del punto este, norte, cota, descripción, diferentísimo al número del punto norte, este, cota, descripción. Entonces hay que ponernos de acuerdo con el topógrafo y que nos diga exactamente cómo viene la información. Otra cosa que tienen que visualizar es que noten que la información en este momento está delimitada por espacios. Podría venir delimitada por comas, ¿sí? O por punto y coma o lo que sea. Entonces hay que abrir previamente el mayor insumo que tenemos en ese momento, que es la topografía. Una vez entendido esto, cerramos el archivo, nos pasamos al ambiente civil, y este es el ambiente civil. Tiene todos estos iconos o grandes capítulos en la parte superior: Home, Insert, Update, Modify, y simplemente cuando seleccionen alguno de ellos, pues se cambiarán todos los menús que tienen en la parte siguiente, que se llama Ribbon. El sitio donde vamos a trabajar casi siempre va a ser Home, y es el sitio donde están, fíjense, los alineamientos, los corredores, los perfiles, las secciones transversales, etc. Pero el sitio donde realmente uno alimenta todo el proyecto es este sitio, que se llama Toolspace, y Toolspace tiene a la vez 4 pestañitas que son Prospector, Setting, Survey y Toolbox. Prospector es la zona donde alimentamos el proyecto. Ahí vamos a meter a leer los puntos, generar las superficies, etc. El setting es como se hacen las configuraciones de cada uno de los elementos de diseño. Entonces, a setting ya no tendrán que entrar porque casi que todo está hecho en las plantillas que yo les entregué. Survey es el manejo de la topografía, y en el Toolbox está un manejador de reportes, de todos los reportes al terminar el proyecto. Entonces vamos a iniciar un proyecto y se inicia en este sitio, en la A azul. Le damos New, y al darle New caemos a esta plantilla donde están todos los templates o plantillas ya predefinidos. Noten que yo tengo aquí cargada la 2009, 13 y 15, pero yo debo decirles, voy a eliminar alguna de estas para decirles cómo es que se cargan. Eliminé la 2009 y la 2013. ¿Cómo hacen para cargarlas?
van con el browser, buscan el sitio donde están trabajando, voy a cargar la 2009, ratón derecho, y le digo copy, regreso al civil, y en el civil le doy cualquier sitio paste, y fíjense que ahí ya llegó la 2009. ¿Está claro, no es cierto? Entonces, obligatorio, cada vez que empiecen un proyecto, tienen que cargar la plantilla. Ojalá la lleguen a este sitio donde dice Select Template y no la tengan por allá en una USB, porque a veces el software molesta, porque él trata de buscarla, ustedes ya sacaron la USB del computador y no la encuentran, y entonces empieza a molestar. Yo voy a arrancar un proyecto con la 2015, observen, 2015, le digo Open, le puse ese letrero para que ustedes estén seguros de que ya la cargaron. Tan pronto la cargue, pues yo le doy Erase All y la saco de ahí y arranco el proyecto. No voy a hablar de puntos. En cualquier momento, si alguien quiere que le hable de puntos o tiene algún tema de puntos, le atenderé la pregunta. Pero este video lo vamos a arrancar de superficies, generación de superficies. Entonces, para generar una superficie, simplemente voy a ese sitio en el Toolspace Prospector, hago énfasis en eso, Toolspace Prospector, porque pueden estar en el Toolspace Setting y aquí también encuentran superficies, ¿sí ven? Pero esto es para cambiar la configuración. Entonces debe ser Toolspace Prospector, Surface, le doy clic derecho, crear superficie, me abre esto y entonces él me dice tengo todas estas diferentes superficies para crear. Entonces la que vamos a crear es la primera, que es Team Surface. Team es Triangular Irregular Network, es una red de triángulos irregulares. Entonces iniciamos con esta Team Surface y aquí simplemente lo que le voy a definir es el nombre de la superficie. Le digo terreno natural. La descripción, pues ustedes le pueden acompañar ahí con un texto. Esta superficie corresponde a un terreno natural sin haber hecho el descapote, cualquier cosa que ustedes quieran. Y el estilo viene por default ahorita vamos a ver cómo se le modifica. Entonces tan pronto le doy OK, aparecerá un signo más a la izquierda de Surface. Ahí lo tienen, signo más. Y estamos parados en Surface. Aquí abajo también nos dice que acabamos de crear un terreno natural. Ahora bien, despliego el signo más y aquí está la superficie que acabamos de crear. Permítanme amplío esto un poco. Y luego despliego el signo más y están todos los elementos con que yo podría definir una superficie. Hasta ahora la nombramos. Entonces tengo los boundaries, que son simplemente polilíneas. En la parte hay 4 tipos de boundaries. Entonces son boundaries afuera de la información, lo rodea uno todos los puntos para que él no haga triangulaciones donde no debe hacer. Hay polilíneas internas, donde podría uno representar, por ejemplo, un bosque y que no quiere ver porque la topografía no entró por ahí, entonces no quiere que genere curvas lineales. Y hay zonas que están escondidas que uno quisiera mostrar, entonces hay boundaries tipo show. Y hay otro data clip. Voy a simplemente generar la superficie, como les digo. Esta no es la única vez donde les voy a hablar, vamos a hablar varias veces de este tema, pero quiero adelantar todo lo que ustedes hicieron durante el primer mes y darles herramientas para que desarrollen los siguientes talleres. Entonces, también se puede definir break lines. Break lines son líneas de quiebre a partir de unos contornos. Entonces ya no nos entregan una nube de puntos, un archivo ASCII, sino nos entregan ya las curvas de nivel depuradas. Con base en eso también podemos hacer una superficie. Podemos trabajar con archivos DEM, que son los rasterizados. Son archivos donde cada píxel tiene su coordenada norte, este y altura, y con esa podemos generar el modelo digital tridimensional. Podemos trabajar con objetos de dibujo. Si yo tuviera la pila de un puente o tuviera un terraplén ya definido, se lo doy como información y las curvas de nivel serán afectadas por ese elemento. Puedo también editar superficies y puedo trabajar con archivos de puntos. Vamos a trabajar con archivos de puntos de una vez, point files. Le digo adicionar
Con el signo más me abre una ventana donde dice adicionar puntos. Con el signo más voy al browser y encuentro el archivo monos. Lo selecciono, le doy open y él ya queda cargado acá. Eso es lo que estoy leyendo, ¿sí? Y ahora bien, debo darle el estilo o el formato, o especificarle el formato en que viene esa información. En este caso es punto norte este z descripción space delimiter. Así venía la información. Tan pronto la visualizamos. Entonces le doy OK, selecciono, le doy OK y le digo zoom extend. Zoom extend y ahí ya llegó la superficie. Esa es la superficie que acabo de crear con esos 2400 puntos que acabamos de leer. ¿Sí? 2400 punticos que acabamos de leer. Los ingenieros civiles y casi todos nosotros, y arquitectos y toda la gente que trabaja en nuestro ramo, estamos acostumbrados a ver las superficies así, de esta forma, curvas de nivel. Pero quiero mostrarles rápidamente cómo podrían visualizar esa misma superficie o ese mismo modelo digital de diferentes formas. Entonces entro aquí a la superficie, terreno natural, le doy ratón derecho y le digo Edit Surface Style y fíjense, están prendidas las curvas de nivel y el borde, pero quiero que me muestre por ejemplo los watershed, que son las microcuencas. Le digo aplicar, aceptar y aquí entonces el software nos está mostrando ese trabajo que hicimos en hidrología larguísimo, donde teníamos que calcular las áreas y colorear las curvas de nivel, etc. Él ya lo hizo, mire, y está diciendo que, por ejemplo, y le colocó a cada área, le colocó un identificador, el 136, dice que esa microcuenca es tipo multi-drain, que es como multilluvia, ¿sí? Y le calculó el área. Además, ya hizo ese trabajo para toda la superficie. Miren. Todos los elementos están ahí como los watersheds. Vamos para otra representación. Entonces le doy, apago las microcuencas y le voy a decir directions y voy a prender los slope arrows. Le digo aplicar y aceptar y hace como una colcha de retazos aquí, observen, y en cada color, ¿sí? O mejor dicho, dentro de cada área, de cada color, se encuentran flechitas apuntando en el mismo sentido. Esas flechitas son simplemente cómo sería el drenaje del campo que estamos revisando, o cómo correría una gotica de agua que caiga en cualquier sitio del terreno. Miren, en el evento de una escorrentía superficial directa, pues en un aguacero, el agua tendría esa dirección. Eso es lo que nos está mostrando este mapa temático. Veamos otro. Edit Surface Style. Veamos ahora slopes. Entonces noten que en tonalidades de rojos está mostrando cómo es la pendiente del terreno en tonalidades de rojos. ¿Alguien afuera? Decía que esta nueva representación lo que muestra es en tonalidades de rojo la pendiente del terreno, ¿sí? Y ahí lo podemos ver fácilmente con las flechitas que nos están mostrando cómo sería la escorrentía superficial directa. Y para terminar, en las partes que no hay flechita,
Pues es simplemente cambiarle el estilo y hacer que haya más flechitas, disminuir el tamaño de la flechita y hacer que existan más flechitas. Pero eso es simplemente un estilo. Veamos otra. La que nosotros trabajamos, o quiero mostrarles qué hace el software. Cuando leemos los puntos, él los dibujó. ¿Se alcanza a ver? Los dibujó, esos son los puntos. Pero ¿qué hizo adicionalmente el software? Hizo una triangulación. Entonces la superficie queda representada de esta forma, miren. ¿Qué hace el software? Coge 3 puntos aleatoriamente, 3 puntos, y de esos puntos hace un triángulo. Por eso se llama TIN, Triangular Irregular Network, una red de triángulos irregulares. Cada arista, como les digo, cada arista de estos triángulos es una red de poli. Y al ser una red de poli, pues al final entonces lo que hacíamos, ¿recuerdan cuando hacíamos esos planos de topografía? Que nos tocaba interpolar y buscar dónde daba la redonda. Pues el software ya lo hizo, y entonces lo que nos muestra son las curvas de nivel. Con base en esa triangulación, él genera las curvas de nivel. ¿De acuerdo? No voy a hablar más de superficies. De superficies pudiera hablar yo toda una mañana o todo un día. De hecho, hay procesos grandísimos en las superficies. Esta, ingenieros, es el insumo más importante para un diseño geométrico. Ya me voy a pasar entonces el tema de los puntos y las superficies, y quiero ir al de los alineamientos, que ustedes vienen trabajando bastante en eso y ya son unos expertos. Entonces voy a cambiar la visualización, voy a quitar las curvas de nivel, voy a dejar los bordes, el borde nada más, y voy a utilizar esto así. No olvidemos, ingenieros, que hay ahí adentro hay una superficie, ¿sí? Esto tiene una superficie. Incluso si yo me paro en cualquier sitio, el tipo me dice, mire, ahí está parado en la 289. O me paro en cualquier otro sitio, está en la 323. El software ya está hablando conmigo, ¿sí? Me está ayudando a diseñar. Este software es totalmente dinámico. Voy a hacer una polilínea cruzando aquí. Fíjense que las curvas de nivel existen, las apagué. Voy a tomar esta polilínea, le doy ratón derecho y le digo que me haga un perfil rápido, un quick profile. El quick profile es sobre el terreno natural, y le digo ok, pico en cualquier sitio. Me está sacando un letrero que dice que estos perfiles son temporales. Eso es simplemente una advertencia. Si no veo el perfil, pico la malla y le digo que me la mande atrás, send to back, y ahí ya veo perfectamente el perfil. ¿Lo ven? Como les digo, es totalmente dinámico. Si yo muevo esta línea que originó el perfil, observen qué pasa con el perfil. El perfil se actualiza. ¿Lo están viendo? ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Cuántas veces cambié? Creo que 6. Y cada línea de esas tiene 2 kilómetros. Dice 12.000 metros de perfil. Para que se imaginen en lo que se van a subir, ¿sí? Les recomiendo leer ahora sí el manual de diseño geométrico de carreteras. Eso tienen que leerlo, porque no hay cosa más peligrosa que un software tan potente sin ningún criterio aquí en la cabeza. Entonces, es una recomendación, quedó grabado, quedó advertido, quedó dicho. Entonces ahora sí, entremos al tema en el que vienen trabajando. Voy a hacer una polilínea. Observen, la polilínea que simplemente me va a representar en este caso el resultado final de haber hecho un análisis de pace, de línea de ceros. El primer taller que van a hacer ustedes es una línea de ceros. Pero supongamos que ese fue el resultado final, esa polilínea. A partir de esa polilínea yo voy a crear mi primer alineamiento horizontal. Entonces ese es un alineamiento que va a ser a partir de objetos, Create Alignment from Objects. Selecciono el alineamiento, le doy Enter
y él me muestra con una flechita, fíjense, me muestra con una flechita el sentido en el que va a abscisar. Si ustedes están de acuerdo en ese sentido, pues simplemente le dan enter o buscan esta aquí que dice reverse. Reverse es para que abscise en el otro sentido. Le doy enter, entra a este cuadro de diálogo y bautizo ese eje, se va a llamar eje 1. Tienen que cambiar simplemente en el alignment style o estar seguros que están en el layout y en el alignment label set en este estilo .jrso labels. Son estilos que creé yo y están incluidos dentro de la plantillita y les aseguro que les va a funcionar. Y además díganle para este primer alineamiento que le ponga curvas y que borre esta entidad que nos está sirviendo para hacerlo. Le doy OK y aquí debe haber un suspiro profundo de ustedes porque esto ya quedó, mírenlo, abscisado. Déjenme cambiar un poquito la escala para que lo vean. Escala no bien, ya quedó abscisado, mírenlo, está el PC, aquí está el PT y está toda la curvita circular simple. Este es el taller 1, ¿sí? O parte del taller 1. Esto en minero ya quedó abscisado. Aquí está el final de la carretera, 2 kilómetros 835 metros. Pero para que sientan algo de emoción, esto es totalmente dinámico. Es como de plastilina, miren. Si en la interventoría nos dicen, no, creemos que esto debe subir, no está pasando por donde nos gusta, o el origen lo modificaron, ¿sí? O este PI nos parece que debe estar un poco más cerrado, etc. Fíjense cómo estoy jugando o cómo estoy editando el alineamiento y tan pronto termino y le doy enter, ya tiene otro abscisado, miren, 3 kilómetros 145. Ya cambió el abscisado, ¿no vieron? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes diseñan, ingenieros, van a tener esa posibilidad, esas herramientas tan grandes para hacer unos buenos diseños. Otra claridad, el software no es el que diseña, los que diseñan son ustedes. ¿Sí? No me vengan nunca a decir, es que el software me dio eso así. No, ustedes son los que manejan el software, ustedes no se dejen manejar del software. ¿Sí? ¿Es claro? Ustedes no se dejan manejar, ustedes son los que manejan el software. En casi todas las clases, en los talleres, hay alguien que le dice a uno, a mí no me lo hizo. ¿Sí? No me lo hizo, no, es que metió mal los datos. O se equivocó, por eso no obtuvo el resultado que quería. Bien, viene todo el cálculo, ¿recuerdan? Ordenada media, externa, cuerda larga, abscisa, la norte y la este del PC, del PT, etc. ¿Cómo se hace aquí? Y esto les va a gustar. Selecciono el eje. Tan pronto selecciono el eje, observen que cambian todos los iconos en la parte superior. Selecciono el eje, cambian los iconos y dice Add Labels. Le voy a decir múltiples segment y vuelvo y toco el eje. Ya entonces el software me proporciona esta información, miren. Esa línea tiene 534 y un rumbo noreste de 54, 56, 37. Y la curva circular que acabo de hacer tiene un delta en decimales 73, 39, longitud de la curva y tiene un radio de tanto. ¿Lo vieron? Pero así no fue que les pedí, yo les pedí que calcularan cada uno de los elementos de la curva. Entonces le digo, voy a adicionar una tabla para curvas y aquí vale la pena definir que para el software hay líneas, hay curvas que son los elementos circulares, ¿sí? Y hay espirales. Son 3 elementos diferentes. Entonces en este caso son curvas. Voy a tomar las curvas y lo primero que hago es cambiar el estilo a elementos de curvas circulares. Con este icono verde lo que hago es ir y tocar cada uno de los títulos que está sobre la curva. Y una vez seleccionados todos los títulos, le doy Enter y le digo que me convierta esos títulos como en unos índices. Ahora va a quedar ahí C1, curva 1, C2, curva 2, etc. Que los convierta todos. Ok, y observen.
Aquí está entonces la tablita que ustedes calcularon, ¿sí? Curva 1, radio, deflexión, longitud de la curva, tangente externa, ordenada media, cuerda larga, abscisa norte y este del PC, abscisa norte y este del PC. ¿Listos? Eso era largo de calcular, ¿no? Y ahora ya no va a ser más largo. Y el C1 de la primera curva quedó aquí, miren, C1. Esa fue la última pregunta. Cambio esos letreros por indicadores, C1, C2. Miren, C1, C2. Bien. Hasta ahora el software diseñó por nosotros, porque yo leí al final de la creación del alineamiento que él hiciera curvas. Les voy a mostrar cómo las van a hacer ustedes mismos. Entonces, selecciono ese alineamiento, le doy clic derecho y le voy a definir las propiedades. Entonces le voy a definir la velocidad de diseño en este sitio donde tengo que mostrar los criterios de diseño. Yo podría cambiar la velocidad de diseño 80 kilómetros, 60, etcétera, lo que necesite, lo que pida esa vía. Y entonces aquí modifica uno la velocidad de diseño, perdón, Alignment Properties, sigo aquí, y entonces le voy a decir que voy a usar unos criterios de diseño base y que además voy a utilizar esos diseños de criterios, los tengo en un archivo, en un file. ¿En dónde está ese archivo? Pico los puntos suspensivos acá, y aquí tengo el manual de la ASHTO 2011 o el manual de la ASHTO 2004, y hay manuales para glorietas, por ejemplo. Entonces ustedes simplemente escogen un manual de estos y ya todo el diseño les queda amarrado a ese manual, ¿sí? El software les va a decir, cuidado que aquí no estamos cumpliendo, cualquier cosa les va a decir el software. Entonces selecciono, le digo cancelar y ya quedó seleccionado entonces ese manual. Ahora lo que tengo que definirle es el peralte máximo. Recuerden, si tienen una vía urbana 4%, si es una terciaria 6%, si es una primaria 8%. Pensemos que esto es una primaria 8% y ya tengo definido el peralte. Ahora aquí viene, si son 2 lanes es una bidireccional sin separador, pero si yo le doy 4 lanes se me vuelve una doble calzada en este punto. Y ya así definí los parámetros de diseño de ese eje y del resto de la carretera. Le digo aplicar y ok. Bien. Vamos ahora sí, una vez definido eso, vamos ahora sí a borrar estas curvas y les enseño a hacer una curva circular simple, una espiral circular espiral. Y vamos a hacer una espiral rapidísimo, una sola vez lo voy a hacer y como está grabado ya queda enseñado. Bien, entonces lo primero que voy a hacer, voy a eliminar esas que me dio. Entonces selecciono el alineamiento, le doy el Lead Alignment Geometry y busco un icono que dice Delete Subentity, borre una subentidad. Selecciono, toco esta curva y ya se fue, toco esta otra curva y ya se fue, toco la última, se fueron todas las curvas y al darle Enter, fíjense que él sigue abscisando, pero abscisa los PIs. Ahora sí vamos a hacer nuestra primera curva circular diseñada por nosotros mismos. Entonces viene de la siguiente forma. Observen. Buscan en este sitio este icono que dice y buscan Free Curve Filler Between Two Entities Radio. ¿Sí? Va a ser una curva circular entre dos entidades que son tangentes, ¿sí? Y yo le voy a dar un radio. Entonces, selecciono eso, me pregunta, seleccione la primera entidad. La primera entidad es esta, la segunda o la siguiente entidad es esta, y pregunta,
La deflexión es mayor o menor de 180 grados, y aquí quiero ofrecerles disculpas. Les dije una mentira piadosa el primer mes. Sí existen mayores de 180 grados de flexiones, pero ahora les muestro cuándo funcionan mayores de 180 grados. Pero siempre que contesten menores de 180 grados, la curva va a ser interna. Cuando contesten mayores de 180, les va a hacer un loop. Ahorita lo van a ver. Entonces les digo, menores de 180. Y pregunta, ¿cuál es el radio, la tangente, la cuerda, la externa, lo que ustedes quieran darle? Trabajamos con radios, vamos a darle un radio de 180 metros. Y simplemente enter, y ya quedó la curva. ¿Sí? Así de sencillo, ¿lo vieron? Ya él marca el PC, marca el PT, etc. Vamos para la siguiente curva y cambiamos un poco la historia. Entonces vamos a hacer una curva circular igual, free curve fillet between two entities and radius. Selecciono la primera tangente, selecciono la segunda tangente, le voy a decir mayor que, algo que no hemos visto, ¿verdad? Mayor que, y le damos un radio de 200. Entonces observen la curva que hace. ¿Sí? Esas son las curvas, se llaman curvas tipo bombillo, o regresivas, o de PI negativo. ¿Sí? El PI quedó dentro, ¿lo vieron? Estas también se pueden hacer con espiral, circular, espiral. Toda esta zona se vuelve espiral, circular, espiral. Se pueden utilizar. Bueno, esta no la habíamos visto. Ahora vamos a hacer nuestra famosa espiral, circular, espiral, que les gastó un poco de tiempo. Entonces cambian el icono, y el icono que van a utilizar es este, que tiene como una parte roja, verde, roja, ¿sí? Y la que van a utilizar es esta que dice Free Espiral Curve Espiral Between Two Entities. Seleccionamos, igual, primera tangente, segunda tangente, menor de 180, y pregunta, ¿cuál es el radio de curvatura? Le voy a decir 180 metros. Y me pregunta, ¿cuál es la longitud de la espiral de entrada? Digamos 70 metros, 80 metros. ¿Y cuál es la longitud de la espiral de salida? 80 metros. Y ahí, esas son las espirales. Pero señores, si ustedes no hubieran hecho el ejercicio, no sentirían lo que están sintiendo en ese momento, ¿sí? Si no hubieran gastado un poco de tiempo encontrando toda esta información, miren, toda esta información. Aquí sí ya les puedo mostrar que la parte, casi que la mitad de la espiral va pegada a la tangente, ¿sí lo ven? Y sale muy poquito, miren. Ahí ya tenemos definida toda la espiral circular, espiral. ¿Listos? Y me falta, para terminar el alineamiento horizontal, cómo se hace una espiral, espiral. Las espirales se utilizan cuando las deflexiones son muy pequeñas. Hablo de pequeñas entre 1 grado y 6 grados. Para 1 grado, dice el manual de diseño métrico de carreteras, que se deben utilizar radios de 9000 metros. ¿Sí? Radios de 9000 metros. Y para 6 grados se utilizan radios de 2000 metros. Si las quisieran hacer circulares. Si no las quieren hacer circulares, pues tienen que utilizar espiral, espiral. Doy todas las opciones. Espiral, espiral. Entonces la deflexión es muy pequeña y el icono es este. Y la que utilizamos es Free Compose Espiral, espiral between two tangents. Seleccionamos primera tangente, segunda tangente. ¿Qué nos pregunta? De una vez nos pregunta la longitud de la espiral de entrada. No nos preguntó circular. ¿Sí? Longitud de la espiral de entrada 70, y la longitud menor de 180, y la longitud de la espiral de salida. Y esa es una curva espiral, espiral. ¿Listos? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Entonces ya vimos todos los casos de curvas que ustedes pueden utilizar: circular simple, espiral, circular, espiral, etc. Ya los vimos todos.
cómo se borran las curvas. Entonces voy a borrar esta porque ¿por qué la borro? Porque quedó por fuera la superficie. Entonces ahorita cuando crees el perfil longitudinal, pues sale sin información. Todo lo que estoy haciendo, estoy tratando de que quede dentro de la superficie para que quede con perfil. Entonces voy a eliminar esta, elimino esta también, voy a eliminar esta espiral y las voy a volver todas circulares, simples. ¿Y qué sigue en el proceso, ingeniero? Mientras yo voy haciendo eso, pensemos. Entonces, tangente de entrada, menor de 180, ahí quedó la siguiente curva, voy para la siguiente, tangente de entrada, menor de 180, y le doy 150 metros de radio, y termino esta curva con tangente de entrada, tangente de salida, menor de 180, y le doy un radio de 200 y terminé nuevamente el alineamiento y voy a meter el EOP, lo voy a meter dentro de la y ya tengo el alineamiento. ¿Listos? ¿Preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Va todo clarito? ¿Qué sigue, ingenieros? ¿Qué sigue? El perfil. La elevación. El perfil longitudinal. Sigue. Hay un asterisco aquí. Super elevations. Los peraltes. ¿Sí? Vamos a hacer los peraltes. Observen, tan pronto toco el alineamiento horizontal, se cambian todos los menús de la parte superior. Selecciono y al cambiarse aparece uno que dice Super Elevation. Entonces le digo Super Elevation, calcular o editar Super Elevation, me vuelve y pregunta qué quiere hacer ahora, calcular peralte, y tenemos todas estas formas de calcular peraltes. Entonces, el que conocemos es el primerito de todos, una bidireccional sin separador y haciendo la transición de los peraltes o todo el pivot del peralte sobre el eje. Ese es el que conocemos. Pero uno podría hacerlo de 5 formas, existen 5 formas de hacerlo. Siempre por la parte interna de la curva, entonces doy una curva a la derecha y el peralte se hace en el borde derecho. La doy a la izquierda, el peralte pivotea en el borde izquierdo. O siempre en la parte exterior de la curva, al contrario de la que acabo de decir. La doy a la derecha, entonces lo hago sobre la izquierda, la doy a la izquierda, lo hago sobre la derecha, etc. O siempre a la izquierda o siempre a la derecha. Esa es la forma de hacer los peraltes. Nosotros conocemos esta. ¿Sí? Le doy, bueno. Y aquí entonces aparece para doble calzadas, para las dobles calzadas por el estilo de Transmilenio, donde uno diseña siempre sacando el agua de las estaciones, no hay bombeo como en las dobles calzadas, miren. O simplemente si uno está haciendo un solo eje de Transmilenio, miren, es este caso, donde todo va bombeando hacia un solo lado, no hay bombeo. Entonces, seguimos. Next. Si aquí tenemos igual número de carriles de ida y de vuelta, pues es simétrica. Si no, pues aquí colocaríamos 2 subiendo o 3 bajando, etc. Siguiente, ahí le decimos que son de 365 y la pendiente o el bombeo es del menos 2%. Siguiente. Viene entonces el cálculo del peralte de las bermas. Las bermas también peraltan, ¿sí? En este caso no las voy a calcular, haremos un ejercicio peraltando las bermas. Entonces lo dejo así nomás. Siguiente. Y fíjense, aquí me volvería a preguntar qué manual de la ASTO está trabajando, cuál es el peralte máximo, pero ya lo definimos, ¿sí? Y ahora viene la transición del peralte. Recuerden, hablamos que en la tangente son las 2/3 partes de la longitud, eso es el 66.67.
y que en las espirales el 100% de la longitud de transición ocurre en la espiral. Entonces estamos listos, le decimos finish. Él ya calculó todos los perantes, aquí están, fíjense, aparecen todos esos puntos críticos del perante, menos 2, menos 2, 0, menos 2, 0, menos 2, más 2, menos 2, el perante máximo, etc. Ya todo lo que yo hacía en la clase, ahí ya está listo. ¿Qué nos falta? Dibujar el perante, crear Super Elevation View, y esto se llama Super Elevation del eje 1, y aquí tengo que hacer una cuña. Todo lo que hagan del eje 1, bautícenlo con 1. No le van a poner Patricia 1, Patricia 2, Patricia 3, Patricia 18, y uno no sabe qué diseñar. Si todo es 1, uno sabe que se refieren al eje 1, los de la familia Fonseca, todos Fonseca, entonces todos son Fonseca, todos la misma familia, el mismo grupo, ¿de acuerdo? Entonces todo 1, todo bautícenlo con 1. Aquí dice borde izquierdo lo voy a poner en azul y el borde derecho lo voy a poner en rojo. Le digo ok, y que me dibuje el perante, lo voy a dibujar acá, ¿no? Y ahí está, señores, lo que ustedes también me imagino que hicieron, los diagramas de transición del perante, ahí ya están definidos, ¿sí? Hay dos curvas que van en un sentido, luego la tercera curva cambia de sentido, miren, pero ahí están los diagramas de transición del perante. Está absolutamente toda la información que vimos. En Normal Crown es este sitio cuando empieza a levantarse uno de los bordes. Level Crown es el sitio donde está 0, menos 2. Remove Crown es menos 2 más 2 y esta empieza a bajar, ¿sí? Y el BFS, Begin Full Super Elevation, donde empieza el perante máximo, y ahí está la definición de los perantes. ¿Listos? Entonces tenemos diagrama de transición de perantes. Vamos a hacer un descanso de 5 minutos. 5 minuticos. Porque esto con la lucecita apagada, hoy es un día soleado.